Ok, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, va. Bien. Pues hoy vamos a empezar con el tema de integral definida y empezamos con la parte de sumas de Riemann. Riemann. Una de las problemáticas que existió cuando se inventó el cálculo integral, pues fue que, bueno, era relacionado a un problema geométrico, ¿no? En cálculo diferencial nosotros teníamos nuestra función y querían calcular la recta tangente a esta gráfica, ¿no? En cálculo integral, uno de los principios básicos fue calcular el área de una región para una gráfica que no era totalmente como las que conocíamos, ¿no? Como los triángulos, los cuadrados, etcétera. Entonces, para una función cualquiera, querían calcular esta área. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Pues lo primero que hicieron para poder calcular esa área, pues fue una aproximación burda. ¿Qué quiere decir una aproximación burda? Mediante figuritas más sencillas, de las cuales sí conocemos una fórmula para su área, aproximar lo más posible el área de esta gráfica. Esto se conocía como el método de exhaustión. Entonces, ¿qué hacían? Pues tenían la gráfica y mediante rectangulitos aproximar el área, ¿no? No necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, la suma de las áreas de estos rectangulitos, pues era próxima al área verdadera que había bajo la gráfica. Obviamente, entre más pequeños sean los triangulitos, mejor era la aproximación. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular un área? Pues, en este caso, con las sumas de Riemann, eh, sumar todo el área de los triangulitos cuando son demasiado estrechos, o cuando son muy delgaditos. Esto quiere decir que cada vez estos rectángulos son más y más finos, ¿ok? Aquí pues están muy burdos, ¿no? Pero cuando son más y más finos, pues la aproximación es cada vez mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con un ejemplo. Esta es la gráfica de una función constante, ¿ok? Entonces, encontrar el área es muy fácil porque simplemente es un rectángulo en el intervalo, en el eje X, y como la altura es constante, pues simplemente es un rectángulo. Pero pues igual podríamos dibujar esos rectangulitos que les digo, ¿no? Eso sería con 3 rectángulos y así podemos ir incrementando cada vez más delgaditos los rectángulos. Aquí no hay problema porque, como les digo, es una función constante. ¿Cómo calculan el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? Entonces noten que la función empieza en -1 y termina en 2 y tiene de altura 2. Entonces el área pues es justamente desde -1 a 2, que es 3 de base, y la altura tiene 3, digo 2. Entonces el área es justamente como dice ahí, A igual a 6. En eso no hay mucho problema. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función que no es constante? Esta de aquí es la función identidad, ¿no? Aquí, pues igual podemos empezar a aproximar el área entre 0 y 4
como la suma de rectangulitos. Fíjense que si empiezo con dos rectángulos, el área está sobreestimada. Es decir, el área en azul corresponde a un área mayor a la que realmente está debajo de la gráfica en naranja. Pero ¿qué pasa conforme yo empiezo a aumentar el número de rectángulos? Es decir, a hacerlos de su base más chiquita, más finos. Pues aquí el valor que dice B empieza a disminuir, ¿no? ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque justamente se va ajustando al área verdadera que existe bueno, que está debajo de esa gráfica, ¿no? Entonces, conforme aumento más y más el número de rectangulitos, el número B se va haciendo más y más chiquito, ¿no? Incluso si yo tengo 50 rectangulitos, me da un valor de 8.16 casi, ¿no? Ahora, este también es muy fácil de calcular su área, porque no es más que un vil triángulo. ¿Cómo calculan el área de un triángulo? A ver, Alejandro. El área de un triángulo es espacio por altura entre dos. Entonces, ¿cuánto vale la área de este triángulo? Si tiene de base 4 y de altura 4. 8, ¿no? Entonces, se dan cuenta, conforme aumento el numerito de rectángulos, el valor de B que dice aquí se aproxima más a 8, ¿no? Pero todavía está por encima de 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aumentar todavía más el número de rectangulitos, ¿no? Bueno, esos estaban fáciles. Pero ahora, ¿qué sucede si yo tengo una figura que no es como estas? O sea, no es ni un triángulo ni un cuadrado, sino tengo una parábola. Aquí ya no hay forma de comprobarlo con una fórmula de geometría básica, ¿no? Entonces, fíjense, igual, ¿qué empiezo haciendo? Pues aproximando el área con 4 rectángulos, con 13, con 24 y así, ¿no? Entre más aumento el número de triángulos, más se parece al área bajo la parábola en el intervalo de 0 a 2. Pero ¿qué sucede? Que está sobreestimada, ¿no? Otra vez. Es un valor mayor al que realmente con el área, pero se aproxima conforme yo aumento el número de triángulos. Si dan cuenta, me da 2.7 y algo, ¿no? Ahorita que ya empecemos con la parte formal, vamos a dar cuenta que el valor verdadero es de 8 tercios, es decir, 2.6666, ¿no? Y si se dan cuenta, pues está muy cercano, ¿no? 2.74, pues se pasa por 16 centésimas, ¿no? No, un poco más de 8 centésimas más o menos, ¿no? Entonces, ¿queda claro eh, para qué sirven las sumas de Riemann? Ahorita pues ya lo vamos a formalizar, ¿no? Nada más quiero que entiendan la idea de dónde sale esta parte. Bueno, entonces, ¿cómo formalizamos esto? Acabamos de ver que conforme aumento el número de rectángulos, se aproxima más y más el área, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es que la base de mi rectangulito, que voy a llamar delta X, se haga muy chiquita. Es decir, tienda a... Si yo voy a partir el intervalo desde donde estoy empezando en partes iguales, lo ideal es que este intervalo, que en realidad vale b menos a, lo divida entre n rectángulos iguales. Para que el ancho de esos rectángulos se vaya a cero, pues tengo que hacer que el número de rectangulitos se vaya a infinito. Entonces, ¿cómo voy a calcular
esa área? Pues como un límite, cuando n tiende a infinito, donde n es el número de rectangulitos y en automático me hace que su base sea cada vez más pequeña, ¿ok? Para eso, pues vamos a empezar primero con pequeñas series. Ya vimos series, ¿no? Entonces ya no tienen problema con identificar qué significa esto. La primera de ellas es la suma desde que i vale 1 hasta n del número 1. Esto no es otra cosa más que 1 más 1 más 1 n veces, ¿ok? Entonces, ¿esto cuánto creen que me dé? Pues n, porque son n veces 1. ¿Sí queda claro? Bueno, esa es una. Otra que vamos a usar es esta. La suma desde que i vale 1 hasta n. Esto es sumar los primeros n enteros, o naturales, como lo quieran ver. 1 más 2 más 3 más etcétera. Hay una formulita que me da esto, que simplemente es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Esta cuenta la leyenda que la encontró un matemático que cuando tenía 6 años, ¿no? Cuando iba en el kinder. Y cuenta la leyenda. Fue Gauss. Otra que vamos a usar es esta. Desde que i vale 1 hasta n de i cuadrada. Es decir, la suma de los primeros cuadrados, ¿no? Esto es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, etcétera. Y para esta también hay una fórmula, que es n al cubo sobre 3 más n cuadrada sobre 2 más n sobre 6. ¿Por qué les estoy poniendo estas? Porque van a salir ahorita que hagamos la suma de Riemann, ¿ok? Van a aparecer sumas de este tipo. Entonces, pues ya, deben entenderla, sepan de dónde viene, ¿no? Y ya por último, la suma de los primeros cubos, ¿no? Es n más 1 sobre 2 al cuadrado. Y con estas tres, pues, tenemos más que suficiente. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a empezar con la más fácil, que es la de una constante, ¿no? Mi función f de x no es más que una constante. ¿Ok? En el intervalo a, b. Es decir, quiero encontrar el área de esta función constante en el intervalo AB. Quiero encontrar esta área en azul, mediante la definición de sumas de Riemann. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la definición de sumas de Riemann? Esto se escribe como una integral definida. ¿Ok? La integral definida de AB de mi función diferencial de x, esta es la notación, este es el límite inferior, este es el límite superior y este es el integrando, ¿no? Esta es la variable respecto a la que voy a integrar. Entonces, la definición es un límite. Es el límite cuando n tiende a infinito. Acuérdense que n tiende a infinito significa que hago cada vez más chiquitos el ancho de los rectángulos, ¿no? La definición no es tan formal como se las estoy diciendo. Digo, la definición que le estoy diciendo no es tan formal, pero pues a nosotros no nos interesa tanto que sea riguroso, ¿no? Porque pues no estamos en matemáticas de ciencias, ¿no? Estamos en ingeniería y nosotros queremos resultados. Entonces, hablando rigurosamente, pues no es que tienda a infinito, sino quiere decir que la norma, o sea,
la partición se hace cada vez más finita. Pero no nos vamos a meter en esos detalles, ¿ok? Nada más es para que lo tengan presente por si se nos llegan a preguntar. Entonces es un límite. ¿De qué? De esta cosa, ¿no? Vamos a explicar qué significa cada uno de estos. Entonces yo les dije que aproximábamos la función con la suma de pequeñas áreas de rectángulos. Si yo tengo la gráfica de esta función, este de aquí es delta X. Y este de aquí es f de epsilon i. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy multiplicando f de epsilon i por delta X. ¿Quién es delta X? Pues la base de mi rectángulo. ¿Y quién es f de epsilon i? Pues es la función evaluada en este punto, que se llama epsilon i. Pero eso coincide justamente con ¿qué? Con el alto o la altura de mi rectángulo. Entonces, en realidad esto significa el área de un rectángulo cualquiera. Y al final estoy sumando todos esos rectángulos para aproximarme al área verdadera. ¿Ok? Entonces esto es lo que significa esta suma de aquí. No es nada del otro mundo. Nosotros tenemos que plantear correctamente este epsilon i y este delta x para poder realizar esta suma. ¿Ok? Bueno, hay muchas formas de plantearlo, pero hay una que es especialmente sencilla, porque como les dije, depende de lo que se conoce como la partición, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Entonces nosotros vamos a usar la más fácil de todas, la que me dice que el epsilon i en el que voy a llevar, es decir, altura del rectángulo, no es otra cosa más que el límite inferior más i veces delta x, ¿ok? Donde delta x pues es el ancho de cada rectángulo. Yo les dije que lo más fácil es que todos los rectángulos tengan el mismo ancho. Entonces, el ancho de cada rectángulo pues no es más que dividir todo el intervalo entre n rectángulos iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago primero? Cuando me dan mi función, el intervalo, encuentro mi delta x, ¿no? Luego, ¿qué hago? Encuentro mi epsilon i. Y una vez encontrado epsilon i, evalúo la función en epsilon i y lo multiplico por el delta x. Esto me va a dar una expresión que depende de i. En alguno de esos casos, pues me van a salir algunas sumas de este estilo, ¿no? Que son las que les acabo de poner. Entonces ahí es donde vamos a aplicar esta fórmula. Y una vez que nos quede ya en términos de n, ¿qué sigue? Calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Y eso va a ser la integral definida. Una interpretación, pues como acabamos de decir, sería equivalente al área. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a aplicarlo a esta función que acabamos de poner, que es una constante. Primeramente, delta x, ¿quién es? Es el intervalo o el extremo superior menos el extremo inferior entre n. Ahora calculamos el epsilon i. Me dice que es mi límite inferior. Aquí está, es a más i veces delta x. Pero delta x acabamos de calcular que es b menos a sobre n. Muy bien, ¿qué sigue? Evaluar f de x, que en este caso es una constante, en epsilon i. Pregunta, ¿aquí hay algo que dependa de x? Por eso se llama función constante, ¿no?
porque no me importa cuánto valga X, siempre vale C. Entonces, al evaluar F en epsilon i, pues sigue siendo la misma constante. ¿Ok? Ya para terminar, ¿quién es F de X? Digo, F de epsilon i multiplicado por delta X. Pues sería C por B menos A sobre N. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estamos? Nos toca aplicar la definición de la suma, ¿no? Entonces tengo que encontrar la suma desde que i vale 1 hasta n de toda esta cosa, que es c b menos a entre n. Nuevamente, para recordar series, ¿cómo se llamaba esta cosa? Índice, ¿no? Aquí en la expresión que quiero calcular, ¿aparece alguna ahí? En ningún lado allí. Por lo tanto, no depende del índice. Lo puedo sacar de la suma, ¿no? Entonces me queda c b menos a entre n. La suma desde que el índice vale 1 hasta n de 1. Porque aquí, si saqué todo esto, nada más me queda el 1. Ahora fíjense, yo se las puse acá arriba. ¿Esa cuánto vale? N, ¿no? Aquí está. Entonces, esta suma en realidad me da c veces b menos a sobre n por n, resultado de esta cosa de aquí. Y si se dan cuenta, pues la n se cancela. Me queda c por b menos a. Ya por último, aplico el límite cuando n tiene infinito. El límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De c por b menos a. Nuevamente aquí en ningún lado aparece n, entonces pues esto es c menos a. Acabamos. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral desde a hasta b de un constante no es otra cosa que c veces b menos a. Fíjense que coincide con nuestra intuición del área un rectángulo. ¿Ok? Que es la que les puse aquí, ¿no? El área de este rectángulo no es otra cosa más que la función, que en este caso sería 2 por la longitud del intervalo, que es 3. Y aquí es 6, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Si nos vamos a nuestro ejemplo, aquí C vale 2, B vale 3 y A vale menos 1, ¿no? Digo, B vale 2 y A vale menos 1. Esto es 2 por 3 y nos da 6. Entonces, esta va a ser importante. La vamos a utilizar después. Pero pues noten que viene de la definición, de la parte de suma de Riemann. ¿Ok? Vámonos con otra. En este caso sería la identidad, ¿no? Esta de aquí. Pero ahora pues ya lo vamos a hacer con numeritos, ¿no? Para que no quede así tan abstracto. Noten que mi intervalo va de 0 a 4, ¿no? Entonces vamos a calcular la integral desde 0 a 4 de la función x diferencial de x. ¿Ok? Entonces me piden calcular eso. Por definición de integral, por la definición, ¿no? Obviamente. Por la definición. Porque más adelante pues ya no vamos a calcularlo por la definición.
Entonces ahorita como vamos empezando y queremos ver qué es eso, pues lo vamos a calcular por la definición de suma de arriba. ¿Ok? Ya en una o dos clases, pues ya no va a ser necesario esto, ¿no? Nada más es para introducir el tema. Ok. Esta integral que me indica que mi límite inferior, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Mi límite superior, ¿cuánto vale? 4. Entonces, mi delta X, pues no es otra cosa que B menos A sobre N. Es decir, 4 sobre N. Muy bien. Vamos a calcular el epsilon i. El epsilon i, pues es mi límite inferior más i veces delta X. Entonces, ¿quién es mi límite inferior? Es 0. Más i veces delta X. Pero delta X vale 4 sobre N. Con lo que nos queda que el epsilon i vale 4i entre N. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Bueno, continuamos. ¿Qué sigue? Evaluar la función en epsilon i. Mi función es x, ¿no? Entonces, al evaluarla en epsilon i, donde yo vea x, voy a sustituir epsilon i. Es decir, es 4i entre n. Ahora calculo el área de un rectángulo cualquiera, que no es otra cosa más que f de epsilon i por delta x. Es decir, 4i sobre n por 4 entre n. Porque 4 entre n es el delta x, ¿no? Aquí está. Entonces, eso lo vamos a subrayar en rojo. Y esto me queda 16i sobre n cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar todos los rectángulos. Tengo que hacer esta suma. Desde que i es 1 hasta n, hasta el enésimo rectángulo. Entonces, tengo que hacer la suma desde que i vale 1 hasta n de todos los rectángulos. Las del área de todos los rectángulos, ¿no? Entonces es la suma desde que i vale 1 hasta n de 16i sobre n cuadrado. Otra vez, el índice es i. Todo lo que no sea i es una constante y la puedo sacar. Entonces aquí ya nada más me queda el i adentro, ¿no? Puedo sacar el 16n cuadrada, la suma desde que i vale 1 hasta n de i. ¿Ok? Porque es el índice. Y otra vez, esta ya se las puse aquí arriba. Es la suma de los primeros enteros, ¿no? O naturales, como lo quieran ver. ¿Cuánto me da esto? N por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces esto es 16 sobre n cuadrada, n por n más 1 sobre 2. Y esto lo puedo escribir como 16 entre 2 es 8. Aquí me queda n cuadrada más n y abajo n cuadrado. ¿Ok? Sigue el paso final. Obtenemos el límite cuando n tiende a infinito de la suma que acabamos de encontrar. ¿Ok? Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 8 n cuadrada más n
sobre n cuadrado. Y esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de 8 por 1 más 1 sobre n, ¿no? Y esto ya sabemos que es 0, ¿no? Por lo tanto, nada más me queda el 8. Quiere decir que la integral definida desde 0 a 4 de la función x diferencial de x es 8, o lo que es equivalente el área de la función x en el intervalo de 0 a 4 vale 8, que es lo que habíamos dicho, ¿no? De un rectángulo. Noten aquí que donde dice b, conforme aumento el número de rectángulos, va disminuyendo el valor hacia 8, ¿no? Entonces, entre más rectángulos tengo, más se acerca a 8. Pero obviamente por este proceso no lo podría lograr nunca, porque tendría que hacer infinitos rectángulos. Entonces, por eso lo hacemos con el límite. El límite me dice a qué valor se acerca. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Seguros. Bueno, entonces, vamos a hacer... Bueno, no, ya sí. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Esta es una importante, ¿no? Acabamos de ver lo que entendemos por una suma de Riemann, que es aproximar el área de la integral mediante la suma de áreas de rectángulos, ¿no? Entonces, cuando el límite de la longitud de los rectangulitos se hace muy chiquita, o sea, tiende a 0, pues esa cosa se aproxima al área verdadera de la función, ¿no? Vimos la definición de integral definida. Esta, que es esta, ¿no? Acabamos de ver todos los pasos que hay que hacer para calcular esa integral mediante la definición. ¿Ok? Entonces, aquí están cada uno de los pasos que hay que hacer. Bueno, después, ¿qué sigue? Pues por las puras propiedades de las sumas, o sea, de las series, se desprenden una serie de propiedades para la integral definida. Estas se basan, pues obviamente, en la aplicación de la definición y en nuestra intuición de que representa el área bajo una curva. ¿Ok? Entonces vamos a listar unas cuantas propiedades de la integral definida que nos van a servir porque más adelante, cuando ya veamos integrales indefinidas, respeta o cumple las mismas propiedades, pero ya sin la necesidad de aplicar la definición. ¿Ok? Ya nada más es conocer el resultado de la, ¿cómo se dice? De la antiderivada, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces ya no tendríamos que hacer toda esta cosa que acabamos de hacer. Ya la aplicación es directa. Pero pues obviamente las propiedades no cambian, son las mismas. La primera de ellas, pues otra vez está relacionada al área de una gráfica. Si nosotros tenemos nuestra función y calculamos el área en el mismo punto, ¿cuánto creen que me da? Es decir, el límite superior y el límite inferior es el mismo. ¿Cuánto vale el área de esta franja?
en X. ¿Cuánto valdría el área de esta línea recta? ¿No? Cero, ¿no? La integral, cuando el límite superior y el límite inferior es el mismo, pues es lo mismo que el área de una línea recta. No tiene base. Entonces esto vale 0. ¿Ok? Otra propiedad es que cuando nosotros calculamos la integral desde A a B, si la calculáramos en el otro sentido, la tendríamos que multiplicar por un signo menos, porque el delta X tiene otro signo. Entonces, la integral de A a B es igual al negativo de la integral desde BA de la misma función, ¿no? ¿Ok? Es exactamente lo mismo, nada más que tenemos que multiplicar por este signo menos para que se conserve el mismo valor. ¿Ok? Porque en esta dirección voy hacia acá, pero en la otra iría de aquí a acá. Entonces por eso lo multiplico por el menos para que siga siendo el mismo valor. ¿Ok? Una tercera, que es la que acabamos de calcular aquí. Esta es muy importante. ¿Ok? Acabamos de ver que si tenemos una constante, no es otra cosa más que la constante por el área de la base, ¿no? Y la interpretación, pues aquí la teníamos muy clara, ¿no? Esto es C, esto es A y esto es B, ¿no? Es el área de un rectángulo. ¿Ok? Y en general, esto nada más es para la función constante, pero se conserva en general para cualquier función. Es decir, si yo tengo una función cualquiera multiplicado por una constante, la constante va para afuera, ¿no? Para que no me estorbe en los cálculos que voy a hacer. ¿Ok? Bueno, y ya vamos a ver unas últimas dos propiedades y ya, ¿no? Obviamente no se las tienen que memorizar, ¿no? O sea, nada más con que sepan qué significan, pues es más que suficiente. ¿Ok? Bueno, otra propiedad muy importante que vamos a usar en integrales impropias es la siguiente. Si nosotros tenemos esta función A hasta B, ¿están de acuerdo que puedo partirla en dos en un punto intermedio que vamos a llamar C? ¿Ok? Entonces, el área total, pues es la que va desde A hasta B, ¿no? Pero eso no me impide partirla en dos, es decir, esta que está en negro, y luego sumarla con la que está en azul. Es decir, el área total, que es el área en rojo, la puedo ver como la suma de las áreas en negro y el área en azul. Entonces, eso lo puedo expresar de la siguiente forma. El área en rojo, que representa toda la función, pues no es más que la integral desde A hasta B, ¿no? Pero yo les acabo de decir que puedo verla como la suma de dos áreas. Es decir, el área en este caso en negro, que va desde A a C, y el área en azul. Entonces, eso sería el área 1 más el área 2. Pero el área 1, ¿cómo lo represento en forma de integral definida? Pues como la integral desde A
a c de la función f de x. Y el área 2, pues esta va desde aquí hasta acá, ¿no? Es decir, la integral definida desde c a b de f de x. Entonces, una integral la puedo expresar como la suma de 2. ¿Ok? ¿Queda clara esta parte? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Esta la vamos a usar, esta propiedad la vamos a usar cuando veamos integrales impropias. ¿Ok? Y ya por último, ¿en qué propiedad vamos? 4, esta es la 5. Vamos a llamarle número 6, ¿no? Esta se refiere a la propiedad de linealidad, ¿no? Si ustedes tienen una integral definida de varias constantes multiplicadas por diferentes funciones, pues, ¿qué me dice la linealidad? Que puedo sacar las constantes y además sumo las integrales. Es decir, las puedo escribir como la constante 1 integral de a b de f de x, ¿no? Saqué la constante y hago la integral sobre la función. Pero además tengo una combinación de varias funciones. Entonces hago lo mismo para cada función respectivamente. ¿Ok? Y pues ya estas serían las propiedades más importantes de la integral definida. Pregunta. ¿Se les hizo sencillo calcular la suma de Riemann para la función identidad? ¿Qué fue esta? Pues está algo laboriosa, ¿no? Fíjense, son varios pasos. ¿Y qué pasa si empieza a aumentar el grado de n? Es decir, en vez de x cuadrada, en vez de x cuadrada, x al cubo, pues el trabajo cada vez se va complicando más. Entonces, calcular una integral mediante la definición, pues es nada práctico. Como como les digo en todos los cursos, las definiciones solo me dan a entender los conceptos, pero rara vez se aplican. Para eso, pues tenemos la parte operacional. Tenemos que encontrar otras formas de calcular lo que estamos buscando sin aplicar la definición, porque por lo general la definición es bastante compleja, ¿no? Nadie calcula derivadas mediante el límite. Digo, mediante la definición del límite, ¿no? Todos aplicamos las reglas de derivadas. Pues aquí es lo mismo. Aplicar la definición de suma de Riemann, que es esta en rojo, pues no es nada práctico. Tenemos que buscar otra alternativa. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es esa otra alternativa? Cuando yo calculo una integral definida de una función cualquiera, acabamos de ver que me arroja ¿qué? Un número real, ¿no? Es decir, una integral definida me representa un número, un valor. Vamos a introducir ahora el concepto de integral indefinida o también antiderivada. Para esto no tenemos que conocer nada más que las reglas de derivación. ¿Ok? Entonces, de nuestro curso de cálculo diferencial, pues conocemos las derivadas de varias funciones, ¿no? Las de las trigonométricas,
las de las potencias, polinomios, logaritmo y exponencial, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ese concepto. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo, ¿cuál es su primer derivada? A ver, Munife. ¿Cuál es la primera derivada de x al cubo? ¿Y se les olvidaron? Bajo el exponente y le resto 1, ¿no? Entonces, la primera derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Ok, ahora va la inversa. La integral definida, pues obviamente, como su nombre lo dice, vamos a usar el símbolo de integral. ¿Por qué? Porque realmente están conectadas con las integrales indefinidas. Y más adelante vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces, la integral indefinida de 3x cuadrada resulta ser x al cubo. Entonces, la integral es la antiderivada o la primitiva de esta función. Entonces, la antiderivada o primitiva de 3x cuadrada es x al cubo. ¿Por qué? Porque justamente la derivada de esta cosa es el integrando. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo mi función seno de x, ¿quién es su primer derivada? Pues es el coseno de x, ¿no? Entonces, la integral indefinida o primitiva del coseno de x es el seno de x. Porque justamente al derivar esto, me da este término de aquí, que es el integrando del que yo calculé la antiderivada, ¿no? Entonces eso nos lleva a una definición. La integral indefinida, perdón, primitiva o antiderivada de la función f de x no es otra cosa más que una función f mayúscula más una constante, con la característica de que la derivada de la f mayúscula pues me da justamente esto de aquí. ¿Ok? Entonces, eso sería el concepto o la definición de integral indefinida. ¿Qué tenemos que saber para resolver integrales indefinidas? Pues nada más saber derivar. Obviamente, pues nuestra cantidad de derivadas pues es limitada, ¿no? No tenemos una gran variedad de funciones para derivar. Nada más las, en este caso, algebraicas y algunas trascendentes, ¿no? Para esto, pues nada más requerimos una tabla de derivadas. Y la antiderivada, pues es fácil de obtener mediante esa regla, ¿no? Entonces, esta integral indefinida respeta las mismas propiedades que acabamos de ver. Por eso las puse. Porque realmente también están conectadas con las integrales indefinidas. Las integrales definidas están conectadas con las integrales indefinidas mediante el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces eso nos va a salvar de muchas situaciones muy, bueno, ahorita si se corta, se vuelven a conectar al mismo link, ¿no? Por favor. Entonces les decía que está conectado mediante el teorema fundamental del cálculo.
Y eso nos va a salvar porque, como vieron, calcular integrales por la definición de suma de Riemann es bastante complicado. Bueno, entonces, para hacer estos ejercicios de integrales indefinidas, como les dije, no requiere otra cosa más que conocer las derivadas de ciertas funciones, ¿no? Entonces, conociendo las tablas de derivadas de funciones que vimos en cálculo diferencial, pues puedo calcular un gran número de integrales indefinidas. ¿Cuál es la propiedad? Pues que la derivada de esa cosa pues sea justamente el integrando. Pues vamos a ver unos ejercicios sencillos, ¿no? Como los que acabamos de ver. ¿Cuál es la derivada de x a la n? Según el formulario de tablas de derivadas, ¿no? Pues esto me dice, bajas el exponente y le restas 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la derivada respecto a x de x a la n más 1, ¿qué voy a obtener? Bajas el exponente y le restas 1. Con lo que me quedaría n más 1, x a la n. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la integral indefinida de n más 1, x a la n, diferencial de x? Según la definición de antiderivada o integral indefinida. Pues sería esto, ¿no? Porque justamente la derivada proviene de aquí. Entonces esto nos daría x a la n más 1 entre c, porque justamente al derivar esto me da esta función de aquí. ¿Ok? Aplicando las propiedades que vimos, las constantes salen de la integral. Entonces esta sale y me queda esto. ¿Ok? La constante puede valer lo que sea, no importa. Entonces aquí voy a obtener mi primer fórmula para potencias. Si yo paso dividiendo el n más 1, me queda que la integral de x a la n no es otra cosa más que x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. ¿Ok? Obviamente, n no puede valer menos 1, porque si vale menos 1, aquí hay una división sobre 0, y eso no está permitido, ¿no? Es una determinación. Y esta sería pues nuestra primera fórmula para potencias, ¿no? Entonces esto está muy fácil. Y les ponen integrales de este estilo, por ejemplo, x a la quinta diferencial de x, pues está de volada, ¿no? N vale 5. Entonces esto es x a la 5 más 1 entre 5 más 1 más una constante. Es decir, x a la sexta sobre 6 más la constante. ¿Ok? En todos los casos sencillos que vamos a hacer ahorita, pues simplemente se hacen combinaciones y ya pueden dar una gran variedad de problemas, ¿no? Pero pues no es nada del otro mundo. Nada más es aplicar por separado cada una de estas que vamos a deducir, ¿no? Bueno, esa es una fácil. Otra fácil pues sería la del seno y el coseno, ¿no? La derivada del seno de alfa x, ¿quién es? Pues la derivada del seno es el coseno, ¿no? Esa no hay pierde.
Y además, pues esta constante sale. Entonces aplicamos exactamente lo mismo. La definición de primitiva o de antiderivada. Es una función tal que al derivar esta cosa de aquí, me da lo que está dentro del símbolo de integral. Entonces, si yo al derivar esto obtengo esto, por obvias razones, al sacar la primitiva o antiderivada de esto, me debería dar el seno de alfa x. Por lo tanto, la integral de alfa coseno de alfa x, pues me debería de dar lo que derive, es decir, el seno de alfa x más una constante. Nuevamente, pues la constante me estorba, ¿no? Entonces la puedo sacar de la integral y ya está, ¿no? Con lo que me queda que la integral indefinida de alfa, del coseno de alfa x, pues es 1 sobre alfa y el seno de alfa x, ¿no? Más la constante. Esta es otra fórmula que va para nuestro repertorio, ¿no? Lo mismo sucede con el seno, nada más que aquí va con un signo menos, porque acuérdense que la derivada del coseno pues es el menos seno. Entonces el signo negativo lo paso del otro lado. Vamos a poner aquí de una vez la integral del seno de beta x, pues sería menos 1 sobre beta coseno de beta x más c. Este signo menos pues es porque la derivada del coseno es negativa. Con este negativo ya me queda el seno positivo. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro el concepto de antiderivada o de integral indefinida? Para hacer ejercicios de estos, pues como les menciono, nada más deben de saberse las derivadas de ciertas funciones, ¿no? No hay mayor ciencia. Obviamente, pues no son muchas las que conocemos, ¿no? Muchas combinaciones que podemos hacer. Porque podemos hacer combinaciones medio extrañas, ¿no? Pero falta que exista una regla de derivada que me dé eso. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la derivada de lo que acabamos de ver, por ejemplo, x a la n, bueno, x a la n más 1, pues es n más 1, x a la n, ¿no? Eso está facilito. La derivada de esto me da esto. Por lo tanto, la integral de esta me da esto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo aquí pongo algo medio extraño? Por ejemplo, ¿qué cosa al derivarlo me arroja n más 1, x a la n, sobre el coseno de x? Aquí ya no es tan obvio. O sea, yo estaba bien feliz porque decía, con mis tablitas de derivadas, pues nada más me fijo, ¿no? Reviso cuál es la función tal que al derivarla me da esta cosa. Por lo tanto, si yo integro esta cosa, me regresa esto. Pero aquí ya les cambié la perspectiva, porque aquí ya estoy haciendo algo más complejo. ¿Qué cosa al derivarlo me arroja esto? Entonces, si ustedes revisan sus tablas de derivadas, pues no hay nada parecido. Ahí radica la dificultad del cálculo integral. Que hay funciones que no son elementales y no necesariamente tienen una primitiva o antiderivada. Es decir, no existe una función elemental que al derivarla me dé justamente esto de aquí.
Se cortó esta cosa. ¿Hasta dónde me escucharon? Cuando ya estabas mostrando la derivada, que no se podía, no, la tipo integral que no se podía derivar. Esta cosa, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, déjame ver si está grabando. Sí. Como les decía, pues si puedo encontrar en la tablita la antiderivada, pues estoy feliz, ¿no? Pero si no, pues es donde entran las técnicas de integración, ¿no? Las técnicas de integración pues buscan llevar la integral a algo que sí conozco, de tal forma que sí tenga una fórmula de antiderivada, ¿no? De integración. Bueno, entonces estos ejercicios pues nada más se hacen con tablitas y pues nada más van a ser combinaciones de lo que ya conocemos de esas tablitas, ¿no? Ahora, fíjense que la integral definida, como les mencioné, me arroja un numerito, un número real. Y fíjense que la integral indefinida me arroja funciones, una familia de funciones, porque para cada valor de c, pues tengo una función diferente. Entonces, la integral definida me arroja un número, ¿no? Y la integral indefinida me arroja una familia de funciones. Pareciera a simple vista que ni siquiera tienen una relación, tanto la integral definida como la indefinida, porque en primera una me arroja un número y otra cosa me arroja funciones. Entonces uno diría, no hay conexión entre ellas dos. Bueno, pues resulta que sí, hay una conexión entre ellas dos, y es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Este teorema me salva de estar utilizando la definición de suma de Riemann para calcular integrales. Me da todo el poder de la definición de antiderivada para poder calcular integrales definidas, perdón. Obviamente, pues no nos va a dar tiempo de demostrar este teorema fundamental del cálculo. Ya ustedes lo verán en su curso, ¿no? Pero, ¿qué dice este teorema? Bueno, ¿qué me dice el teorema? Que la integral definida de mi función f de x no es otra cosa más que la primitiva o antiderivada evaluada desde A hasta B. Es decir, evalúo mi primitiva o antiderivada en el límite superior y le resto la primitiva o antiderivada evaluada en el límite inferior. Esta cosa de aquí es la que me salva de estar haciendo sumas de Riemann para calcular integrales, porque vieron que es un trabajo muy tedioso. Pero ¿dónde radica el problema? Obviamente no todo es color de rosa, ¿no? La definición pues, está muy bonita y todo, ¿no? Pero ¿a qué está ligada? A que yo sea capaz de encontrar esta primitiva o antiderivada. Si la encuentro, pues ya, nada más evalúo en cada extremo de mi intervalo. Pero ¿qué pasa si no soy capaz de encontrar esa primitiva o antiderivada? Pues me quedo en las mismas, ¿no? O sea, si la suma de Riemann era difícil y esta definición se supone me iba a salvar,
El problema ahora está en encontrar esta primitiva antiderivada. Entonces, la definición, pues sí, ayuda. Y sí me ahorra mucho trabajo. Pero está comprometida a que yo sea capaz de encontrar esta cosa de aquí. Vamos a regresarnos a nuestro ejemplo que encontramos acá, que nos dio 8, ¿no? Este de aquí. Pero ya no lo vamos a hacer por suma de Riemann, sino mediante la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Entonces, la integral definida me dio de 0 a 4 x de x igual a 8. ¿Ok? Eso lo hicimos mediante la definición de suma de Riemann. Ahora, vamos a hacerlo mediante el teorema fundamental del cálculo, que me dice, cuando tú tienes tu función, encuentras la antiderivada de la función. Esa ya la hicimos, porque no es otra cosa más que x diferencial de x. Esa es la integral definida. Digo, esta es la integral definida y esta es la integral indefinida, ¿no? A la que yo le quiero buscar su antiderivada. Esta la acabamos de ver. Es una del estilo x a la n. ¿Cuánto me daba eso? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto me da la integral de x, diferencial de x? ¿No? Pues es x al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces esta sería la primitiva o antiderivada de la función x. Muy bien, ya la encontré. Esta sí tiene. Es esta. Esta sería f mayúscula. ¿Y qué me dice el teorema fundamental? Bueno, si eres capaz de encontrar la antiderivada, la evalúas en el límite superior y le restas la misma cosa evaluada en el límite inferior. Entonces, esto vendría siendo mi f mayúscula, ¿no? ¿Quién es la función evaluada en 4? Pues es 4 al cuadrado sobre 2 más la constante. ¿Ok? ¿Esto qué me da? 16 entre 2, 8, más la constante. ¿Ok? ¿Quién es la función evaluada en 0? Pues es 0 al cuadrado, 0, entre 2, 0, más la constante, y me queda simplemente la constante. Por lo tanto, la función evaluada en 4 menos la función evaluada en 0, pues es 8 más c menos c, o sea, 8. Por lo tanto, que acabo de obtener que la integral de 0 a 4 de x diferencial de x es x cuadrada sobre 2 evaluada de 0 a 4. Y esto me dio el valor de 8. Noten que nos dio el mismo valor que con la suma de Riemann, pero obviamente esta es muchísimo más fácil de aplicar que la definición de integral definida. ¿Sí? ¿Sí ven el poder de este teorema? Entonces el teorema lo que me hace es conectarme el concepto de integral definida con el concepto de antiderivada. ¿Cómo los conecta? Pues simplemente, si yo soy capaz de encontrar la antiderivada de mi función que quiero calcular la integral definida, pues ya la hice. Nada más hago una resta.
¿Ok? Ahora, ¿cómo calcularían esta con suma de Riemann? 0 a pi del coseno de x diferencial de x. ¿Cómo le harían para calcular la consuma de Riemann? Está canijo, ¿no? Pero gracias a Dios no tenemos que usarlo, ¿no? Tenemos que simplemente aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es la primitiva o antiderivada del coseno? Alejandro. Menos seno, ¿no? No, el seno solito, ¿no? Ah, Sí, porque la derivada del seno es el coseno, ¿no? Ya la encontré. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues nada más evaluar en los extremos superior e inferior. Es decir, al seno de pi le resto el seno de 0. Y esto es 0 menos 0 y me da 0, ¿no? Ese sería el resultado. Vuelvo a preguntarles cómo lo hubieran hecho con suma de Riemann para calcular eso. Está canijo, ¿no? Pero con el poder del teorema fundamental salió de volada. No hubo mucho problema. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo sencillo. La integral de 0 a 1 de 3 más x cuadrada menos 4x al cubo diferencial de x. Pues otra vez, no me lo están pidiendo por la definición. Entonces ni de loco la voy a usar, ¿no? Me están diciendo calcula eso. Entonces tengo que aplicar simplemente propiedades. En primera se están sumando tres funciones, ¿no? Entonces es la integral de 0 a 1 de 3 diferencial de x más la integral de 0 a 1 x cuadrada diferencial de x más la integral de 0 a 1 de menos 4 x al cubo diferencial de x. Primero apliqué la propiedad de separar las integrales, ¿no? En vez de escribir todo ese chorizote, escribí tres integrales más chiquitas. ¿Qué sigue? Aplicar las propiedades, ¿no? Otra vez. Las constantes salen, ¿no? Entonces aquí pongo 3, integral de 0 a 1, diferencial de x, más, aquí no hay constantes, se queda igual. Y aquí sí hay, ¿no? Sale el menos 4, integral de 0 a 1, de x cúbica de x. Y ya no la puedo simplificar más. Entonces ya comienzo a aplicar el concepto, ¿no? De, en este caso, antiderivada. El primero está re fácil, ¿no? De hecho, lo teníamos como fórmula. ¿Dónde lo puse? Aquí está, ¿no? Entonces, pues este no me da mayor problema. Simplemente es 3 por 1 menos 0, ¿no? Ahí está. Ahora, esta de aquí, ¿cuánto me da? Otra vez, esa ya la vimos, ¿no? Es una del tipo x a la n, donde en este caso n vale 2. Entonces es x a la 2 más 1 entre 2 más 1. ¿Evaluada de dónde a dónde?
de 0 a 1. Menos 4, aquí es lo mismo, una del estilo x a la n. Entonces aquí directamente es x a la cuarta sobre 4. Evaluada de dónde a dónde, de 0 a 1. ¿Ok? Y pues ya nada más es simplificar, ¿no? Aquí es 3, x al cubo sobre 3, ¿no? X al cubo sobre 3, evaluado de 0 a 1. El 4 y el 4 se cancelan. Y nada más me queda menos x cuarta, evaluada de 0 a 1. Y ya nada más es hacer las evaluaciones, ¿no? 3. En el límite superior, que es 1, es 1 al cubo, es 1 de 3. Le resto la función evaluada en 0. 0 al cubo es 0, ¿no? Ahí está. Menos. Siempre que tengan menos, usen paréntesis, por favor. Porque pues se presta mucho a confusiones, ¿no? Entonces, cuando tienen signos más, pues no hay mucha bronca. Cuando tienen signos menos, siempre agreguen paréntesis para evitar errores de cálculo, ¿no? Entonces, menos, abro paréntesis, la función evaluada en el límite superior es 1 a la cuarta. Y le restamos la función evaluada en el límite inferior. ¿Ok? Y ahora sí, ya acabamos. Es 3 más 1/3 menos 1. O sea, 7/3, ¿no? ¿Ok? Y este sería pues el resultado de toda esta integral que me pusieron originalmente, ¿no? Esta sí lo hubiéramos podido calcular por la definición de suma de rima, ¿no? Pero pues igual, tan solo esta cosa al cubo me hubiera dado un problemote, porque ahí me iba a salir una suma de los primeros números a la cuarta. Y si se dan cuenta, yo ni siquiera les di fórmula de esa. Yo nada más se las di hasta el cubo. De esta hasta aquí. Yo nada más se las di al cubo. Nos iba a salir una cosa de estas. Y de esta, pues quién sabe cuál sea la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿sí identifican el poder del teorema fundamental? ¿En qué radica el poder del teorema fundamental? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Seguros. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. A ver, ¿cuál es la derivada de la tangente de alfa x? La derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿no? Alfa x, aquí está. Pero como aquí hay un alfa, pues sale multiplicando. Entonces, la integral indefinida de la secante cuadrada de alfa x, diferencial de x, no es otra cosa más que 1 sobre alfa, tangente de alfa x. ¿Ok? Está igual, va para su formulario, ¿no? ¿Cuál es la integral, la derivada de la secante de x, de alfa x? Pues es alfa veces la secante de alfa x, tangente de alfa x. Por lo tanto, esta es otra integral inmediata. La integral indefinida de la secante de alfa x, tangente de alfa x, diferencial de x, igual a 1 sobre alfa,
secante de alfa X. ¿Ok? Obviamente nunca se les olvide la constante, ¿no? No la pongo porque pues, se anula, pero cuando es indefinida, no sé, cuando es definida ya no se pone la constante porque se dieron cuenta que desaparece, ¿no? Cuando hacemos la resta. Pero cuando es indefinida, ahí sí pónganla, ¿no? Nada más que yo no la pongo para no estar ahí poniendo más cosas. Entonces vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a calcular la integral de 0 a pi cuartos de 2 veces secante de 2x más la secante cuadrada de 4x diferencial de x. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues separar las integrales, ¿no? Escribirla como la suma de dos más pequeñas. Entonces es la integral de 0 a pi cuartos de 2, ya saqué la constante, secante de 2x. ¿Ok? Diferencial de x. Más la integral de 0 a pi cuartos de la secante cuadrada de 4x diferencial de x. Muy bien, así como está. Espérenme, aquí me faltó algo. Aquí me faltó una tangente, que esas todavía no las veo. Ok, ahí está. Pues aquí es 2 veces la integral de 0 a pi cuartos de la secante de 2x, tangente de 2x. Ok. Así como están, ¿existe fórmula de antiderivada o primitiva? Sí, ¿no? Son las que acabamos de ver. Esta sería esta de acá, ¿no? Donde alfa, ¿cuánto vale? 2, ¿no? Por lo tanto, esto sería 2 sobre 1/2 de la secante de 2x. ¿Ok? Que sería esta de aquí. Evaluada de dónde a dónde? De 0 a pi cuartos. ¿Ok? Más la integral. Bueno, ya no pongo la integral. Ya tengo aquí directamente secante cuadrada, ¿no? Y vimos que la integral de la secante cuadrada, ¿cuánto es? La tangente, ¿no? Y alfa vale en este caso 4. Entonces sería 1/4 de la tangente de 4x. ¿De dónde a dónde? Evaluada de 0 a pi cuartos. ¿Ok? Bueno, si yo simplifico, me queda la secante de 2x evaluada de 0 a pi cuartos más 1/4 de la tangente de 4x evaluada de 0 a pi cuartos. Si yo evalúo, me queda la secante de 2 por pi cuartos, ¿no? Menos la secante de 0, ¿no? Evalué en el límite superior y le resté el límite evaluado. Digo, le resté la función evaluada en el límite inferior, ¿no? Y aquí me queda 1/4 de la tangente de 4 pi cuartos menos la tangente de 0. ¿Ok?
Ahora fíjense, aquí me va a salir la secante de pi medios. Y la secante de 0 es 1. Más un cuarto. Tangente de pi es 0. Y la tangente de 0 es 0, ¿no? Entonces me queda simplemente la secante de pi medios menos 1. Aquí quiero que pongan atención. La secante de pi medios es 1 sobre coseno de pi medios menos 1. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? 0, ¿no? Entonces esto me daría 1 sobre 0 menos 1. Y esto me daría infinito, ¿no? Entonces noten que no todas las integrales tienen un valor finito o definido. Pueden darnos un valor que no converge, como lo vimos en las series, o sea, es divergente, o puede suceder que los límites de integración no sean finitos, o sea, que vayan de 0 a infinito. Esas integrales las vamos a ver como en 2 clases, y son las que se conocen como integrales impropias. Entonces las integrales impropias o divergen o convergen, o que los intervalos de integración sean infinitos o la función no esté definida en algún valor de los intervalos de integración. Pero eso todavía faltan como 2 clases que no veamos, ¿no? Bueno, nada más era como ejemplo esta parte. Que vean que puede suceder que no nos dé un valor o que diverja, ¿no? La integral. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? ¿No tienen preguntas, dudas? No, ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? ¿Ya tomaron el curso o es la primera vez que lo van a tomar? ¿O apenas lo van a tomar el siguiente semestre? ya lo tomé. Ah, bueno, pues sí, ya tienen más idea, ¿no? Les está quedando un poco más claro. Sí, Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos el tema de hoy. Bueno, no el tema de hoy, sino esta parte. Vamos a seguir viendo mañana el tema de cambio de variable. Ya que veamos cambio de variable, pues hacemos más ejercicios. Vemos L'Hopital y posiblemente la siguiente clase ya empecemos con integrales impropias, ¿no? ¿Ok? Bueno, si no tienen más preguntas o dudas, pues con esto terminamos hoy. ¿Ok? gracias, hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.